Bueno, se incorpora otra persona con nosotros, justamente para dar lectura a un escrito muy importante. ¿Esto es un libro tuyo, Uwe? Un libro que hemos editado o preparado en el Comité de Historia en la Colonia Meno. ¿Sos miembro del Comité de Historia? Sí, yo soy el director y del archivo en Loma Plata. Y entre nosotros hemos preparado todo. Yo he dirigido y preparado el material para ese libro que ya fue preparado hace mucho tiempo, o sea, escrito, pero yo junté los materiales y organicé las fotos y todo para que se pueda editar el libro. ¿Quién nos acompaña? Está mi amigo Jacobo Clasen, que por primera vez llega a Puerto Casado para conocer, y como su historia también se relaciona con este lugar, nos va a leer una historia de un joven que quería venir al Chauco para casarse con su novia, que se fue con sus padres, y después llevarla de vuelta a Canadá, porque él dijo, no voy a vivir en el Chauco, pero vamos a escuchar lo que pasó. Bueno, el contenido de parte de lo que es la historia y un mudo testigo nuevamente aquí en el cementerio de Puerto Casado. Leo la historia. Dice así: Peter no quería morir. Era el 23 de agosto del año 1927. El penúltimo grupo de los emigrantes al Paraguay abandonó Canadá. En la estación del ferrocarril del CPR, Carey, subió un grupo de 98 personas y en Emerson subió otro pasajero, el joven Peter Klippenstein, de 25 años. Lleno de vida, Peter levantó la mano para saludar una vez más a sus padres y amigos. Peter seguía a su novia, que ya se encontraba en el Paraguay y lo estaba esperando ahí. El plan era regresar con ella lo antes posible. El último adiós desgarrador fue llevado por el viento que la marcha del tren produjo, rugiendo hacia la noche. Peter ya no volvió a su casa. También a él tuvimos que llevar por el portón del cementerio católico en Puerto Casado para sepultarlo en la tumba de tierra dura. Era el más joven de la familia y especialmente amado por su madre. Supo consolarla diciendo que regresaría pronto y que no debía preocuparse por él. Su intención era casarse en Paraguay y posteriormente regresar a su casa con su esposa. Durante el viaje hasta Nueva York, cuando el tren hacía escalas en las estaciones, Peter se demoró varias veces, aunque el tren ya estaba por salir. Tardaba mucho en los restaurantes en la cercanía de las estaciones, pero prometía que prestaría más atención en la siguiente parada. Era un mozo listo, pero un poco olvidadizo en algunos aspectos. En Puerto Casado fue recibido por los padres de su amiga. Compró un hermoso caballo de montar con el arnés correspondiente. En un impresionante atavío de cowboy al estilo norteamericano, montaba por las hileras de los toldos en el campamento menonita. Ni siquiera la pistola faltaba en su cinturón de cuero. Sean cuales fueron los rumores que existían sobre la apariencia brava de Peter, en realidad era un muchacho pacífico y simpático. Para él la pistola pertenecía simplemente al cowboy dress. En Puerto Casado ya había estallado la fiebre tifoidea cuando el grupo llegó ahí. El médico recomendó ciertos remedios preventivos. Muy pocos lo tomaban. Peter quería precaverse en todo riesgo. No había venido a Puerto Casado para morir. Quería casarse con su amiga Margarete. Consultó al médico y se hizo aplicar todo lo que éste le recomendó para hacer frente a los horrores de la epidemia que circulaba por el campamento inmigrante. Peter se sentía bien y disfrutaba de la vida en Puerto Casado. No faltaba nunca cuando había que acorralar o enlazar el ganado o cualquier otro trabajo de este índole. Transcurrió apenas un mes cuando aparecieron los síntomas de la terrible enfermedad y se introducía en forma cada vez más evidente y vigorosa. Pero Peter había tomado todas las precauciones, de modo que no había necesidad de prestar atención a los síntomas de la epidemia. Tenía que y quería ser fuerte, resistir y superar las señales de la insidiosa enfermedad. Había tomado todo lo indicado para matar al bacilo en caso de que apareciera. Peter ya apenas podía subir al caballo con sus propias fuerzas.
Montaba aún y ayudaba a acorralar el ganado, pero ya le significaba una tortura. No quería reconocer de ninguna manera que esa enfermedad, que ya había matado a tantos, le tenía también en sus garras. Luego se rindió su voluntad de resistencia. Quedó tendido en su lecho. Las víctimas de la fiebre tifoidea generalmente yacían 10 hasta 12 días gravemente enfermos antes de morir. Peter permaneció en cama solamente 5 días, durante los cuales estaba muy grave. Por 5 largos días y durante 5 noches desasosegadas, el muchacho valiente estaba luchando por su vida. El médico hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar la vida de este joven. El médico además estaba preocupado por su prestigio como médico entre los menonitas, quienes no tenían gran confianza en sus medidas de prevención. El tratamiento preventivo de Peter en sus días de salud tendría que salvarlo de esa enfermedad. Su amada también luchaba desesperadamente por la vida de su querido Peter y su madre estaba ayudándole en cuidarlo. El padre había salido al encuentro del último grupo procedente del Canadá. A su regreso, Peter ya estaba bajo la tierra. Peter tenía entre los menonitas de la aldea de Toldos un amigo de infancia de la misma edad, Peter Reimer. A este no le dejaba más alejarse de él. Por 5 días y noches, Reimer estaba, cuando no dormía, al lado de su cama, lo cuidaba y consolaba, le hablaba de Jesús, y esto era consolador. Jesús estaba presente. Pero la madre no podía estar junto a su hijo gravemente enfermo, que en otro tiempo le había cuidado y atendido con tanto cariño. O mejor dicho, lo había mimado. No, ella no vino. Ni siquiera sabía que su querido hijo estaba enfermo y luchando desesperadamente por su vida. Cuán amargo era de ver morir. En sus delirios llamaba tristemente a su madre: «Mamá, vení. ¿Cuándo por fin vas a venir?». Eran 5 días y noches difíciles también para los que se encontraban al lado de su lecho. No podían detener la enfermedad. Al final de 5 días y noches el joven dio su último suspiro. La gente que reprobaba las inyecciones antitifoideas se sentían apoyadas en su opinión. Para ellos era una prueba de Dios contra la infundada confianza de la ciencia médica. La cosa sepulcral de Peter Klippenstein, que hasta hoy en día se encuentra en el cementerio católico de Puerto Casado, nos hace recordar los acontecimientos de aquellos días y nos enseña que nuestra seguridad es muy vulnerable. El amigo Peter Reimer. Bueno, Uwe, algo que quieras agregar a todo esto. Esa es una historia de las muchas que se ha vivido acá. Una historia muy movedora, muy conmovedora, una historia muy triste, podemos decir también. Y sus amigos, o su amigo que escribió eso, ha sufrido mucho, muchos otros también. Ese fue una muerte muy marcante, como dice al final, porque la gente desconfiaba de la vacuna contra las enfermedades, y es una demostración de lo que no podía ser. Se ha enterrado hasta 3 fallecidos en un solo día acá en ese cementerio, que era de tierra muy dura y no podían cavar 3 fosas, entonces abrieron una fosa, la cavaron un poco más ancha hacia el fondo y así pusieron 3 fallecidos en una misma tumba para poder sobrellevar todo lo que exigía enterrar a esos fallecidos. Así que todo ese tiempo era pesado, pero no podían quedarse frente a la tumba y decir acá me quedo, sino tenían que mirar al frente, al futuro, y buscar horizontes nuevos, experiencias mejores para poder sobrellevar la vida y finalizar o sobrellevar la inmigración al Chaco. Con testimonio bastante, incluso hasta estos 2 exponentes emocionados hablando de todo esto, pero esto es lo que conforma la historia de la llegada de los menonitas aquí en nuestro país.